Monstruos del arte o artistas monstruos. ¿Se puede divorciar la vida de un artista de su obra? Pablo Picasso, Leni Riefenstahl, Joseph Beuys, Paul Gauguin, Lewis Carroll, Egon Schiele, Caravaggio y muchos otros han sido considerados grandes creadores o como mínimo personajes esenciales en la historia del arte. Unos con mayores razones que otros han logrado instalarse en la historia como monstruos creadores, como genios. A lo largo de la historia hemos visto cómo los nombres de muchos artistas han ido quedando como una marca imborrable en la memoria por sus contribuciones al arte en diversos campos como el cine, la pintura o la literatura. Estas contribuciones han sido tan relevantes para el desarrollo del arte que muchas veces se ha dejado de lado la vida de crimen o tumultuosa de quienes les dieron forma. La idea del artista genio, del monstruo creador, es la que por lo general rodea a aquellos que han contribuido de manera importante al arte. Por ejemplo, cuando pensamos en Picasso, no podemos olvidar sus aportes para el desarrollo en el campo de la pintura. En el arte ha habido monstruos creadores. La palabra monstruo puede usarse de manera peyorativa o también como un elogio. La capacidad creadora, las extraordinarias habilidades que puede tener un artista lo transforman en una especie de ser quimérico inalcanzable y a veces incluso con rasgos de misticismo que lo pueden hacer ver como un iluminado. Pero ¿qué se esconde por detrás de muchos de estos grandes creadores del arte? La verdad es que como humanos que fueron, al igual que lo somos todos nosotros, estos creadores han tenido tras de sí historias obscuras, en ciertos casos tan obscuras que hoy valdría la pena preguntarse si en realidad deberíamos promover o no sus obras, o si incluso estas deberían ser mostradas en los museos. La maldad es lo que caracteriza a un monstruo, aunque este calificativo pueda usarse como lo hice antes, para alabar, para resaltar la capacidad creadora de un artista. El hecho concreto es que todos los nombres que mencioné al inicio de este video han tenido historias complicadas y como personas no fueron un buen ejemplo a seguir. De hecho, en algunos casos fueron tan malos ejemplos que se entiende que, por ello, a lo largo de los años, las instituciones culturales se hayan encargado de esconder el pasado de estos personajes o de por lo menos no mostrarlo en sus espacios expositivos. ¿Una obra de arte vale por sí misma o se debe tomar en cuenta la vida del artista para valorarla? Picasso fue conocido por su misoginia, por la forma como trataba a las mujeres. Tuvo varias esposas y en el ínterin también muchas amantes y amores pasajeros. Algún momento llegó al extremo de definir a las mujeres como máquinas de sufrimiento. Desde joven se obsesionó por ellas, estuvo expuesto a burdeles, a donde su padre le llevó para que perdiera la virginidad. Es conocido que a Fernand Olivier la encerraba en su estudio solamente por celos. Olga Koklova fue su primera esposa y Picasso la engañaba con Marie-Thérèse Walter, con quien tuvo un hijo. En 1935 conoció a Dora Maar, quien a su vez pasó a ser su amante. En fin, el machismo exacerbado y la misoginia de Picasso eran tales que no se ha descartado que los suicidios de Olga Koklova, Marie-Thérèse Walter y Dora Maar hayan sido una consecuencia de ello. Leni Riefenstahl es conocida por sus aportes al cine. Estos son considerados fundamentales para el desarrollo de este tipo de arte. Riefenstahl, que murió en Alemania a los 101 años, fue la niña mimada de Hitler. El dictador le dio todo lo que pedía para la producción de sus obras cinematográficas y de propaganda a favor del nazismo. Es conocida por obras de gran relevancia como Olimpia, en la que trata los Juegos Olímpicos del año 1936 en Berlín, y que fue galardonada en el Festival de Cine de Venecia en 1938. Riefenstahl manifestó en el año 87 que ella no sabía lo que realmente ocurría durante el nazismo, refiriéndose con ello a que no estaba al tanto de los campos de concentración. Trató de sacarse de encima su asociación con Hitler y lo logró al punto de que la crítica de cine no tuvo problema alguno en alabar su talento e incluso las feministas llegaron a aplaudirla como una supuesta mujer independiente. Pero su asociación con el nazismo fue solo una rama más del árbol caído. Una investigación publicada por Nina Gladitz reveló que Riefenstahl se aprovechó del talento de su colaborador, el camarógrafo Willy Silk,
Lo hizo al punto de haber vendido trabajos suyos como si fueran de ella y haberse aprovechado de sus vínculos con el nazismo para destruir la carrera de Silk, lo que condujo a que fuera encerrado en un hospicio y luego castrado. Y esta es solo una perla entre otras de esta cineasta maldita, pues hay mucho más que se podría decir y algún momento lo haré en un video específico sobre ella. Otro nombre de gran relevancia para el arte, pero en este caso para el así llamado arte contemporáneo, es el de Joseph Beuys, quien aparecía como un defensor de la democracia, de la ecología y de la idea de que todo hombre es artista. Hice un video sobre Beuys en el que hablo sobre sus vínculos con el nazismo. Les recomiendo verlo para comprender mejor el alcance que tiene esta relación. Pero aquí mencionaré algo también. Pues bien, resulta que Beuys, quien como he dicho, aparentaba ser un demócrata y un ecologista, no solamente que fue parte de las juventudes hitlerianas, sino que apoyó el nazismo y tuvo vínculos con ex-nazis luego de concluida la guerra, habiendo sido algunos de ellos coleccionistas y promotores de su obra. Sus nombres, Karl Stroher, Erich Marx y Karl Fastavent, entre otros. Recordemos que en cuanto Riefenstahl y Beuys apoyaban al nazismo para luego de unos años hacerse pasar como inocentes, Hitler y sus acólitos perseguían a los artistas del expresionismo, calificaban de enfermo al arte moderno y quemaban libros en las calles. Ni Beuys ni Riefenstahl parecen haber estado al tanto de estos hechos que ocurrían frente a sus narices. Paul Gauguin, Lewis Carroll, Egon Schiele, dos de ellos pintores y un escritor, han sido asociados al abuso o explotación de menores. Es conocido que Gauguin tuvo relaciones con menores de edad durante su estancia en Tahití, habiéndose incluso casado con una niña de 13 años. Murió con sífilis. Lewis Carroll, quien escribió Alicia en el País de las Maravillas, tenía una gran afición por la fotografía. Fue un reconocido profesor de matemáticas que dedicaba su tiempo también a hacer fotos de niñas. De hecho, el personaje Alicia está basado en una de sus modelos menores de edad, de nombre Alicia Liddell. Aunque muchos de sus trabajos eran consensuados incluso con los padres de las niñas y niños, sí llama la atención el tipo de fotos que hacía, ya que en muchas se veían desnudos. Carroll hizo un aproximado de 3.000 fotografías y más de la mitad eran únicamente de niñas. Se ha querido justificar sus fotos con el argumento de que en la época victoriana, cuando él vivió, era común hacer este tipo de fotos y que por lo tanto no era visto como algo malo. Aunque esto fuera verdad, resulta como mínimo preocupante el número de fotografías realizadas, es decir, muestra algún tipo de obsesión enfermiza como mínimo. Finalmente tenemos el caso de Egon Schiele. El pintor austriaco fue llevado a prisión en el año 1912 por una acusación de inmoralidad pública. También fue acusado de secuestrar y violar a una menor de edad. Se ha querido justificar que Schiele vivía en un contexto cultural en el que las relaciones con mujeres menores era normal, especialmente porque muchas de ellas se prostituían. De hecho, Schiele frecuentaba prostitutas y muchas de ellas eran menores de edad. Sus dibujos tienen un enfoque en la sexualidad y en el cuerpo femenino. Como hemos visto, artistas que hemos estudiado o de los que hemos mirado sus obras en importantes museos tenían un pasado conflictivo, una vida en muchos casos delincuencial. No nos olvidemos además de Caravaggio, acusado de asesinar e intentar castrar a un hombre en una pelea por una prostituta. Pues bien, las obras de Caravaggio no han sido censuradas ni retiradas de ningún museo. Las de Picasso tampoco. Lo mismo ha ocurrido con las de muchos otros artistas. Joseph Beuys es visto como un genio en Alemania. Es casi una especie de santo de las artes, también para muchos de nuestros países. Hay gente que se ofende si se le hace saber de los vínculos de Beuys con el nazismo. Riefenstahl, a pesar de su pasado, es vista como la mayor cineasta del siglo XX. A nadie parece preocuparle la relación entre la obra de estos artistas y su vida personal o su pasado. Pero ¿debería preocuparnos? ¿Debemos juzgar la obra por el artista o solo por la obra misma? Imaginemos que José ve una pintura de Gauguin sin saber que éste tenía relaciones íntimas con menores de edad. José vería las cualidades estéticas de la obra, vería la composición y podría sacar sus propias conclusiones sobre el significado de la misma. No juzgaría a Gauguin, juzgaría a la obra. En este caso, la obra estaría disociada del creador.
Este ejemplo nos mostraría que la obra no necesariamente muestra aspectos de la vida del autor, sea este un hombre ético y correcto o un criminal abusador. Pero si José supiese que a Gauguin le interesaban las menores de edad y que de hecho se relacionaba íntimamente con ellas, muchas también retratadas en sus obras, seguramente la mirada de José sobre las mismas sería diferente. Otro ejemplo. Hace unos años surgió la polémica de que ciertos cómics e incluso películas y también canciones motivaban a los jóvenes a la violencia. Recordemos, por ejemplo, el asesinato de un grupo de gente en un cine a manos de James Holmes, que había visto la película El Guasón. Con el movimiento Me Too, esta polémica se ha extendido a las artes visuales y plásticas. El artista Graham Ovenden fue juzgado y enviado a prisión por el abuso de menores y sus obras fueron destruidas por orden de una jueza inglesa. ¿Qué hubiera pasado si nunca nos hubiéramos enterado de que Ovenden era un abusador sexual? ¿Se hubieran mantenido sus obras en los museos? Claro que sí. El juicio por abuso cambió todo y sus obras fueron destruidas y en otros casos retiradas en una decisión polémica. Solemos decir que una obra vale por sí misma y que no necesita explicaciones. Si este es el caso, entonces las obras de Gauguin no deberían ser explicadas. El contexto en el que fueron hechas no debería ser expuesto y se debería dejar que el público saque sus propias conclusiones. Pero surge entonces un problema ético. Es verdad que si desde mañana nos ponemos a ver el pasado de todos los pintores, músicos, escritores, etc., vamos a encontrar personas sin escándalos, pero también violadores, asesinos, abusadores, misóginos, etc. Entonces, en vez de tener obras de arte, tendríamos biografías sobre cada uno de los artistas. Las obras pasarían a segundo plano y todo estaría centrado en la biografía del autor. Una amiga me comentó en Facebook algo que me pareció interesante. Creo que analizar o juzgar la obra independientemente de la historia personal del autor nos libera tanto de denigrar la obra como de crear un mito. Pero la tendencia hoy en día es la contraria. El trabajo es lo que menos importa porque nadie lo ve. El diario The Guardian nos cuenta que en el año 2018 el artista de performance Michelle Hartney entró al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y colocó una etiqueta en la pared junto a la obra de Gauguin, Dos mujeres tahitianas. Allí hablaba sobre la necesidad de dejar de exaltar a personajes como este pintor. Hizo lo mismo con obras de Picasso y Balthus. La obra vale por sí misma y no necesita explicaciones. Pero resulta que las obras están en galerías y museos y hay desde hace mucho una tradición que implica colocar una etiqueta junto a la obra en la cual se incluye la fecha, la técnica y el título. Esta tradición debería modificarse. ¿Qué tal si además de esos datos incluimos en la ficha técnica algo así? Título de la obra, Paz en los mares. Técnica, óleo sobre lienzo. Año 1993. Sobre el autor. En este año el autor violó a 2 niñas. Nunca se supo sino hasta recientemente cuando ellas se atrevieron a hacerlo público. Este texto no pretende juzgar la obra del autor por sus acciones, sino colocar en contexto la obra. ¿Sí o no? ¿El mundo del arte tolera a los maltratadores y delincuentes?